Muchas gracias a los organizadores por su invitación, pero sobre todo a los presentes por estar todavía aquí, a pesar de la hora y de tener un largo día ya de escuchar varias conferencias, pues les agradezco su permanencia y en correspondencia voy a tratar de ser muy breve. Bueno, pues yo voy a presentar un estudio que creo que liga muy bien con el trabajo que nos acaba de presentar la doctora Nava. Este es la agenda del Grupo 1066. Este es un grupo internacional, si ustedes pueden ver aquí, vemos personas de todos los colores. Aquí está el doctor Martin Prince, que es el líder de este grupo en Inglaterra, ¿verdad? Y este es nuestro equipo aquí en la Ciudad de México, donde están pues varios de los colaboradores desde que eran jóvenes. Algunos ya no los han de reconocer, porque ya tenemos pues 15 años trabajando en este proyecto y bueno, algunos de los que están aquí ya tienen más de 8 años colaborando con nosotros. Sobre todo Isaac Acosta, que anda por aquí, que ya lo conocen todos ustedes, muy popular, ¿verdad?, por todos sus trabajos. Bueno, entonces aquí vemos, no sé por qué, le estoy apretando al revés, bueno, entonces vemos que aquí está la agenda de nuestro estudio, ¿sí? Hicimos primero un estudio piloto para la validación de los estudios que se utilizaron a lo largo de estas encuestas. Entonces hicimos un estudio basal a los 10 años, después una fase de seguimiento y ahora vamos a hacer a partir del año que viene un seguimiento a los 10 años. Y aquí en el Inter se ubica nuestro estudio, del cual les voy a platicar el día de hoy, ¿sí? Entonces este estudio es sobre el cuidado y la dependencia. Les voy a dar los antecedentes. Esto fue lo que vimos en el estudio 1066, ¿sí? Entonces aquí hay unas publicaciones, una de China, otra de África y otra de República Dominicana, donde llegamos a la conclusión de que este es un tema pues que está ignorado, que la prevalencia de discapacidad de nuestras muestras fueron del 3 al 16%, y que este fenómeno está asociado a comorbilidad, a situaciones de desventaja socioeconómica y altos costos de la salud. Y se espera que esta situación de dependencia se va a incrementar hasta 4 veces para el año 2050. Entonces creo que sí es un asunto que merece nuestra atención. Aquí tenemos también como parte del resultado de nuestro estudio que la demencia fue la causa líder de discapacidad. Esto es un resultado global de todos los centros que participaron. Vemos que causa pues el 36% de la fracción de dependencia, ¿sí? Y es la fracción atribuible a la discapacidad es del 25%. Antes que el stroke, antes que problemas visuales, está la demencia. Y también se reportó en este estudio que los sujetos que requerían de algún cuidado, de acuerdo al 100% de sujetos con demencia en estas poblaciones, aparecen aquí en naranja oscuro los que requerían de un cuidado y con un color más claro aquellos que requerían más horas de cuidado, ¿sí? Entonces aquí llama la atención, bueno, pues como por ejemplo China nos reporta que la mayoría de sus sujetos con demencia requieren de cuidado. Y bueno, esto obviamente está relacionado con la severidad de la demencia. Sin embargo, llama la atención que en India, pues menos de la mitad de la población que se identificó con demencia, pues ellos reportan que no requieren de cuidado, ¿sí? Y esto se ve en México muy claramente, en México urbano y México rural, como las condiciones de ruralidad facilitan el cuidado de estos pacientes, ¿no? Porque ahí no solo los cuida la familia, sino también los vecinos. Pero aquí si en la Ciudad de México tenemos un adulto mayor y vive en la esquina de un cruce vial, seguro que no va a haber ningún vecino que lo detenga, ¿sí? Entonces hay una serie de aspectos pues ambientales que son muy importantes, ¿sí? Aprieto los dos. Bueno, aquí vemos también los cuidados que de acuerdo en estos estudios basales se encontró. Era muy poco usual que los adultos mayores vivieran solos o con su esposo solamente, ¿sí? La mayoría vivían con sus hijos directos o con sus hijos políticos. Aquí es muy frecuente que si solo hay hijos varones, quien se haga cargo sea la nuera, ¿sí? No los hijos. Es muy curioso porque en China el cuidador titular de los adultos mayores es el hombre. Entonces uno pregunta, ¿quién es el cuidador primario? Y entonces aparece el hijo mayor.
pero no es quien cuida, es quien da las órdenes del cuidado, ¿no? Pero así se distribuye, pero oficialmente es reconocido como el cuidador principal, ¿sí? Bueno, entonces la mayoría viven con los hijos o con la nuera, y un tercio viven con menores de 16 años, de un tercio a la mitad. Y el principal cuidador generalmente son los hijos. Entonces, aquí vemos cómo el tipo de cuidado que reportaron que requerían, ¿sí? Por un lado, hablaban que había los que requerían de un cuidado personal para las actividades básicas de la vida diaria, necesitaban de 3 a 4 horas de cuidado, pero aquellos que tenían demencia más severa necesitaban de más horas, 8 horas de cuidado. Y el impacto económico, pues también era porque si no se requería, si no se podía cuidar al paciente, había dos opciones: o se dejaba de trabajar o se cuida a alguien para que cuide al paciente. Entonces, de cualquier manera, esto tiene un impacto económico. Y también una de las conclusiones es que la protección social era frágil en todos estos países, que había poca búsqueda de ayuda. Aquí se veía que cuando tenían otro tipo de padecimientos físicos y no la demencia, había más búsqueda de ayuda que con la demencia. No se consideraba un problema médico, sino un problema propio del envejecimiento, el viejismo, ¿verdad? Que se piensa que eso es propio de la edad, ¿sí? Sin embargo, al mismo tiempo los cuidadores pues estaban deseosos de información, de consejo y de apoyo. Bueno, entonces aquí vemos algunos datos sobre el cuidado informal o el cuidado indirecto, ¿sí? Y vemos cómo hay algunos datos que llaman la atención en cuanto a diferencias. Vemos, por ejemplo, que Perú pues tiene una tasa del dejar de trabajar pues baja, que otros países como China, en China rural, la tienen más alta. Sin embargo, vemos cómo esta tasa de dejar de trabajar se compensa, ¿sí?, con una mayor frecuencia de cuidados pagados, ¿sí? Lo mismo para China urbana, donde son pocos los que dejan de trabajar, pero muchos los que tienen que pagar por cuidados informales, pero con paga. Aquí vemos algunos aspectos en relación a los ingresos de los diferentes países que participaron en este estudio, donde vemos en rojo aquellos que reciben pensión y en naranja aquellos que reciben aporte familiar. Entonces vemos, por ejemplo, cómo hay diferencias creo que ya se está descargando hasta la batería, la pila ya se nos está acabando a todos, ¿verdad? Entonces vemos cómo China, pues la pensión es casi del 100%, ¿verdad? Esto es en China urbano, a diferencia de China rural, ¿sí? Entonces hay contrastes muy importantes, y aquí, aunque son los mismos sitios, hay una gran heterogeneidad, incluso entre los sitios mismos, ¿sí? Se trató que todos estos lugares en los que estudiamos fueron lugares de bajo y mediano ingreso, se excluyeron aquellos lugares de alto ingreso. Bueno, aquí vemos otros aspectos que pueden condicionar pues la dificultad en las redes de apoyo social. Por un lado, que no hubiera hijos por situaciones de migración o por infertilidad. Entonces vemos, por ejemplo, que hay algunos países, aquí por ejemplo la migración en Puerto Rico, pues es muy importante, lo mismo que en República Dominicana. Entonces estos son factores que también influyen en el cuidado, ¿sí? Y bueno, la demencia es una situación particular, ya se ha visto que los requerimientos que tienen nuestros pacientes pues no cuentan con los servicios adecuados, ¿sí? Que hay varios aspectos en relación a lo del cuidado, que en el caso de los pacientes con demencia es un cuidado crónico, pero cada vez más amplio el que se requiere, ¿sí? Y que hay pues que la persona con demencia necesita de un cuidado mucho más personal, más horas de cuidado, y que causa mucho más desgaste al cuidador, sobre todo por los aspectos de insomnio, de alteraciones conductuales que no acompañan a los pacientes con otro tipo de padecimiento. Bueno, de aquí surgió este estudio, ¿verdad? Aquí tenemos, este estudio fue muy interesante porque integramos un equipo con profesionales del área cualitativa, donde la doctora Verónica Montes de Oca, que aquí nos acompaña,
del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, estuvo a cargo del equipo que hizo las evaluaciones cualitativas, ¿verdad? En este caso Janet. Contábamos también con psicólogas que hacían el interrogatorio de una serie de elementos de la encuesta y un médico. Entonces, estos equipos multidisciplinarios fueron los encargados de levantar la encuesta. Y yo creo que fue un trabajo pues bastante satisfactorio. Espero que Vero no me desmienta. Bueno, aquí tenemos también a una persona de Londres, ¿verdad? El doctor Peter Lloyd, con amplia experiencia en este campo. Y bueno, esta es una muestra de los equipos que estuvimos trabajando en esto. Hubo algunas preguntas aquí para este trabajo. Si el inicio de la dependencia estaba asociado con empobrecimiento y vulnerabilidad económica. Esta era la primera pregunta. ¿Y cuáles eran los caminos mediante lo que esto sucedía? ¿Qué factores hacían que los hogares fueran resilientes a este tipo de situación? Y si esto dependía de las políticas externas ambientales, incluyendo el acceso a la protección y servicios de salud, y qué factores podrían influenciar la localización del costo del cuidado dentro o fuera de la casa. Y bueno, rápidamente les voy a mostrar, nosotros tuvimos 4 grupos de interés. Por un lado, aquellos que cuando fuimos por primera vez a hacer la evaluación ya tenían dependencia y cuando regresamos seguían teniendo dependencia. Aquellos que no tenían dependencia y le empezaron a presentar en el seguimiento. Los que no tenían cuando fuimos ni cuando regresamos y aquellos cuyos familiares tenían dependencia y fallecieron. ¿Sí? Entonces se evaluaron varios aspectos cuantitativos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los roles dentro de la familia y también hubo un estudio cualitativo, para lo cual se hicieron unas entrevistas muy extensas que fueron filmadas, que fueron grabadas y que captaron una información cualitativa de gran interés, de la cual no les voy a hablar en esta ocasión. Y bueno, se vio que aquí había una serie de cambios a lo largo del estudio, donde en los 3 países donde se hizo el estudio, la población se había beneficiado del crecimiento económico de sus regiones, ¿sí? Sin embargo, había una arquitectura fragmentada de las pensiones, de los servicios de apoyo social, ¿sí? Y se vio que en Latinoamérica en particular pues había 2 esquemas, por otro lado las pensiones de trabajo y por otro lado los beneficios gubernamentales, donde los beneficios gubernamentales pues son de montos muchos menores que las pensiones, ¿sí? Y aquí les voy a presentar, esta es una paciente que tiene que ver con estas generaciones, ¿no? Donde la paciente tenía 108 años y su hija tenía más de 80, que era quien la cuidaba. Entonces, bueno, pues vimos una serie de aspectos aquí interesantes, pero como ya me pasaron este papelito, nada más les voy a presentar algunas cosas muy interesantes, donde dice en cuanto a los costos catastróficos del cuidado, ¿no? Entonces vimos cómo se fueron presentando. Aquí a mí me llamó la atención que México fue el que presentó los costos catastróficos más elevados y sobre todo en el área rural, ¿sí? Esto corresponde con China urbana, ¿sí? Un poquito. Pero hay una serie de cambios de cada uno de estos grupos de estudio, donde, por ejemplo, pues algo favorable era que casi todos eran dueños, ¿sí? De su vivienda, a diferencia de los chinos que vivían en el área urbana, pero esto tiene que ver con estas economías emergentes, donde hay pues unas situaciones distintas, ¿sí? Entonces aquí hay una serie de características donde evaluamos pues el número de hogares que se evaluaron y el número equivalente. En todos predominaron las mujeres, ¿sí? Y podemos ver algunos aspectos como aquellos de 65 años que todavía trabajaban y bueno, pues aquí los más trabajadores éramos los mexicanos. Y también en relación a las pensiones, ¿sí? La pensión, por ejemplo, en esta ocasión de México rural, ya en el seguimiento era casi del 90% por los nuevos programas, pero bueno, pues es una pensión de $50. ¿Sí? Y bueno, aquí podemos ver también otros aspectos que a mí me preocuparon mucho, aunque no son muestras nacionales representativas, pero en México rural, por ejemplo, el ingreso
mensual para México rural era de $149, ¿sí? Contra 10 veces el ingreso de China urbana, ¿sí? Aquí en China urbana sucedió algo muy interesante, que el lugar donde se hizo la muestra de China urbano fue un área que convirtieron en aeropuerto. Entonces el gobierno les pagó muy bien sus tierras. Entonces estas personas que vivían en esta zona, después de tener ingresos medios, se volvieron ricos, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto hace un cambio muy importante de la etapa basal al seguimiento. Entonces aquí vemos pues más o menos algo interesante aquí, es que el ingreso para México rural de $149, el gasto de 165, pues esto genera, había que pedir de algún lado, ¿no? El estrés económico. Y se gastan, eso aquí sí se uniforman, más o menos el gasto en consumo de comida, pues está entre $100 y $180. Aquí vemos el estrés económico y los gastos catastróficos en salud por país. Entonces vemos cómo Perú rural pues se caracterizó por tener este estrés económico en los últimos 3 años pues muy elevado, y aquí bueno pues México le siguió a Perú en cuanto a esto. Y los gastos catastróficos en salud, bueno pues también vemos cómo son muy importantes, en este caso en México y en China urbano. Aquí algo que fue interesante fue que al analizar el impacto económico de vivir con una persona que requería cuidado por ser dependiente, pues algo que sucedía de manera interesante era, nada más voy a mencionar los que fueron estadísticamente significativos, es que en el momento en que fallecía la persona que había tenido discapacidad, pero pues ya dejaba de estar con ellos, pues disminuían los ingresos, disminuían los beneficios que recibían tanto por donativos como por beneficios gubernamentales. Entonces disminuía el ingreso al fallecer, su ingreso en comida pues incrementaba, a diferencia de estos que tenían pues ya situaciones crónicas de cuidado, pues disminuyeron su gasto de comida, disminuyeron su gasto general, y estos que dejaron de tener esta persona con esta discapacidad, pues disminuyó de manera muy importante sus gastos de cuidado, ¿sí? Y también sus gastos catastróficos, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya para cerrar, ¿hay alguna evidencia del impacto económico que hay para este tipo de cuidado en las familias, donde se disminuye el gasto general y el consumo de comida en los hogares de cuidado crónico, que hay una tendencia a que haya un estrés económico en los grupos que tienen este tipo de situaciones, y que hay otras situaciones también donde aquellos que tienen situaciones de dependencia pues se reciben otros ingresos de fuentes externas, como mencionaba la doctora Nava también, y que los dos, tanto los recursos externos como los gastos en cuidado, se disminuyen cuando cesa la causa del cuidado, y que los gastos catastróficos pues son mucho más frecuentes cuando la situación de cuidado es incidente o es nueva. Bueno, ya nada más, esto es más o menos el esquema, ¿verdad? Donde cuando hay situaciones de dependencia, pues mucha gente deja de trabajar, disminuye el ingreso, aumentan algunos ingresos de soporte externo, se aumenta el costo de cuidados de salud y cuidado social, entonces se disminuyen otros gastos, los gastos en comida, y se incrementan los costos y se reduce el ingreso y sucede pues el estrés económico. Entonces, bueno, pues eso es todo. Les agradezco su atención y bueno, pues aquí está la página del Grupo 1066 si desean ver algunos detalles de este estudio. Muchas gracias.